Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. En este caso estamos haciendo un programa pregrabado y tenemos hoy el gusto de tener con nosotros como invitada a María Portalupi. Ella es fotógrafa documental y tiene una larga carrera vinculada con el mundo de la fotografía y el cine. Ella se inició en la Universidad de Santa María de Guayaquil, luego se mudó a Rosario para estudiar cine y se especializó en dirección de fotografía en el SICA. Posteriormente se muda a Sao Paulo, hace un posgrado también en fotografía y la lleva a ganar becas para diferentes másteres como Seminario de Fotografía Contemporánea en el Centro de la Imagen de Ciudad de México. Además participa en algunas exposiciones, gana algunos premios importantes, inclusive queda finalista del premio Sony World Awards y queda en segundo lugar en la categoría de medio ambiente por su proyecto La Espera. Y la estamos invitando a María Gabriela para hablar de algunas cosas, entre esos sobre una publicación que salió en la revista del domingo 18 de mayo sobre el Animal Human Project. Pero antes de entrar a ese proyecto, sí quería que nos expliques para la gente que está escuchándonos y viéndonos, la rama de la fotografía documental, ¿a qué se refiere exactamente? Buenas tardes antes de empezar, gracias por la invitación. La fotografía documental, a diferencia del fotoperiodismo, es una fotografía que lleva mucho más tiempo. Tú sigues un proyecto por algún tiempo, puede ser varios meses, hay muchos que son hasta años. Incluso en el WordPress Photo hay bueno, ya no sé si seguirá, pero había un premio que es para trabajos de largo tiempo. A diferencia del fotoperiodismo, que es captar el momento, la noticia, eso es lo importante. En cambio, acá tiene que ver más con un seguimiento, con un proceso de investigación sobre el tema y de más largo plazo. La gente que nos escucha, sobre todo la gente joven, puede, y algunos tienen inclinación artística, inclinación a la fotografía, inclinación al cine, el mundo del cine siempre es atractivo. ¿Tú qué les dirías a estas personas jóvenes? ¿Sigan sus sueños o es una carrera, digamos, cuesta arriba, sobre todo cuando uno piensa en vivir en el Ecuador? Chuta, esa sí es difícil, porque encima fui profesora de la Universidad de las Artes y decir que no estudié en arte es un poco Contradictorio. paradójico, claro. Bueno, yo siempre impulso a que la gente pueda estudiar lo que desea, sobre todo en lo que tiene habilidad, hablando un poco de las artes, ¿no? Pero no voy a negar que el camino aquí en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, es muy difícil. Yo puedo decir que gracias al apoyo de mi familia, un gran apoyo que he tenido y de toda mi familia, he podido hacer mis proyectos. Siempre también estoy buscando becas, estoy buscando residencias para poder seguir porque son pagadas en cierta forma. Pero, por ejemplo, esto lo voy a decir sinceramente, o sea, yo siempre he trabajado de camarógrafa o haciendo videos, perdón por el ruido, pero es bastante, vivo en el centro. Y y últimamente, sobre todo después de la pandemia, se ha vuelto muy difícil, una porque los formatos son diferentes, tanto en fotografía como en video. Hay muchas más personas que lo hacen y que están dispuestas a hacerlo por un valor menor. Se nota la diferencia, obviamente, porque cuando uno tiene una experiencia en documental y pero es difícil vivir de esto en lo que digo fotografía o video, ¿no? Entonces ahí sigo en la pelea, buscando residencia, buscando becas para poder desarrollar mis proyectos y convocatorias sobre todo. Ahora, entrando ya en la materia de lo que me llamó la atención, porque yo me comuniqué con una pariente tuyo a ver quién es la persona vinculada con esto y me dijo, no, sí, claro, es mi sobrina, y veo en el periódico que dice The Animal Project, el The Animal Human Project, arte que Sí. invita a la reflexión, y allí hace una descripción un poco de cuál es el proyecto. ¿Cómo nació este proyecto? Este proyecto tiene 10 años, realmente. Nació justamente cuando estaba en el seminario de fotografía contemporánea en México. Y bueno, yo estaba tratando de hacer un trabajo sobre la maldad humana y con la frase esta de te comportas como un animal, yo me imaginé, bueno, vamos a ver el comportamiento de los animales, a ver si tiene algo que ver con esto.
Entonces empecé a visitar, sobre todo en Chapultepec, el zoológico, que es gratis, y bueno, entonces iba una vez a la semana y me quedaba todo el día haciendo fotos, tratando de entender el comportamiento. Y ahí lo que más me llamó la atención fue la ficción alrededor de los zoológicos, ¿no? Toda esta ficción que se crea, piedras de cemento, paredes pintadas, como decir, este es el hábitat del animal y por eso ese proyecto se llama Este no es el paraíso. Y me interesó bastante seguir con esto. También en esa investigación trabajé mucho con museos de historia natural, taxidermia, bueno, investigué mucho y de ahí se han desarrollado varios proyectos y desde ahí empecé a ver cuál era mi consigna para mi trabajo, ¿no? O sea, qué trabajo yo voy a seguir como proyecto de vida y me interesó mucho la relación entre, que yo mismo empecé a cuestionarme, ¿no? Entre los humanos y los no humanos. Está como bien explícito en algunos trabajos documentales y fotográficos el maltrato en las avícolas, en la ganadería, ¿ya? Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho ver ese tipo de documentales, que todo el mundo me los recomienda y verlos, y a mí me cuesta mucho. Entonces dije, ok, existen otros comportamientos que también tienen cierto abuso animal y lo tenemos totalmente normalizado, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que ese era el trabajo que yo quería hacer, seguir. Y bueno, acá tengo más el trabajo antiguo, que es el de 2015, el de los zoológicos, pero existieron varios proyectos, es más, ahorita me encuentro realizando otro proyecto, entonces, pero siempre con esa línea de nuestra relación normalizada con los no humanos, ¿no? Pero, y este proyecto que mencionaste al inicio sobre sobre la maldad, Ujú. ¿ese siguió adelante o se desenfocó, digamos, o se viró, digamos, el proyecto hacia esto de acá? En ese momento se enfocó en eso, sobre todo con un trabajo que se llama Estado Paralelo, que también está en la exposición, sobre unos animales con deformaciones. Pero a mí me di cuenta también que a mí me lleva mucho tiempo entender mis proyectos y saber de qué estoy hablando. Entonces, después de 2 años me di cuenta de cuál era el proyecto y qué hablaba cada proyecto, porque yo también empecé a cuestionarme, ¿no? Este tipo de cosas y por qué lo hacía. Entonces, desde ahí empecé a seguir, porque obviamente tuve que trabajar en otras cosas para poder seguir viviendo, que no tenían que ver tanto con la fotografía. Entonces, en esa pausa fue que fui descubriendo que era eso lo que yo quería, que este trabajo, que era lo que me llamaba la atención, la ficción en estos lugares. Entonces empecé a desarrollarlo, empecé a escribirlo, empecé a editarlo. Y hablando de editar, es el de la selección de las imágenes y colocar y armar la historia. ¿Dónde está la exposición? ¿Todavía existe? Y si está todavía presentada, ¿en dónde lo puede la gente que nos escucha ir a ver? Sí, la exposición está hasta el 27 de junio. Puede ser posible que esté una semana más, pero estamos por confirmar. Y está en Manzana 14, en el Centro de Innovación y Producción de la Universidad de las Artes, que queda en 9 de octubre y Panamá, justo en la esquina. ¿Tiene costo? No, entrada No. libre. Sí, como ¿Y universidad ellos, pública. y qué es lo que puede la gente que nos escucha, cómo se anticipa de lo que puede ver allí? Te voy a decir lo que la gente me ha dicho de la exposición. Y me parece totalmente coherente con lo que yo estaba buscando. Mucha gente, le ha llamado la atención la forma de exposición de las fotografías. No es la típica la pared y la foto como siempre hemos estado, como obra de arte, ¿no? Esto más tiene que ver con una historia, con un relato en conjunto y cómo estas fotos sí los han llevado a reflexionar sobre esto que yo también me estaba preguntando, ¿no? Sobre qué es el abuso con los animales, cómo los usamos, qué hacemos con ellos, si son herramientas, si no son herramientas, cómo nos complementan. Y la gente ha salido bastante cuestionada, ¿no? Se cuestiona mucho el tema no lo había pensado de esa forma, mira. Entonces, yo me siento bastante contenta con la devolución de las personas con respecto a la exposición. En este artículo menciona que algunas personas inclusive han llorado. Sí, varias personas.
Algunas amigas mías, hay gente que me ha dicho lloré al verla. Bueno, hay amigos que han llevado a sus hijos un poco pequeños y sí les ha causado mucha Shock. impresión. Sí, 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 porque hay algunas fotos que son bastante fuertes, sobre todo para un niño, ¿no? Entonces sí, sí han salido un poco choqueados con la exposición. En este artículo se menciona también que tú hiciste una estancia en España e Ujú. hiciste un trabajo sobre los galgueros. ¿Puedes Sí. contarnos de qué se trata? Bueno, en el 2017 me gané la beca de ese tiempo de EFTI, la beca Roberto Villegras. Y bueno, yo ya para ese periodo tenía claro que mi consigna era trabajar la relación entre los humanos y no humanos. Y justo un amigo que estaba en España en ese tiempo, bueno, ahorita vive allá, pero que él es de Castilla de la Mancha, me comentó sobre cuando una historia, o sea, cuando él era chico, él veía en los árboles del campo los galgos colgados. Los galgueros cuando se deshacen de los galgos los dejan colgados en los árboles amarrados y cuando se cansan se cuelgan. Entonces dije, wow, qué trabajo. Fue un trabajo bastante difícil porque el tema animal en España es muy fuerte y esta es una gran controversia en el país, es muy fuerte. Em, y conseguí, o sea, hice mucha investigación con personas que habían adoptado galgos, con fundaciones que rescataban galgos, y al final conseguí entrar así, con mucha investigación y mucho esfuerzo, con los galgueros. Me sirvió un poco el hecho de ser extranjera, entonces era como que decían, ah, ella no viene con esto, porque yo les decía que quería entender cuál era su pasión con los galgos. Entonces me centré más en los galgueros. Es un trabajo que si bien está editado y trabajado, lo sigo pensando porque siento que me gana un poco lo de extranjera, ¿no? Obviamente, no soy española, entonces hay gente que lo ha visto, que es de España y se queda horrorizado con el trabajo pensando que yo lo estoy exaltando, o sea, que lo estoy haciendo grandes y no es mi intención. Entonces, aunque el trabajo es muy bonito, hubo mucha investigación, sobre todo a nivel de colores. Eh, Salió en un periódico de España, en El Correo, que son varios diarios alrededor de España. Eh, pero bueno, estoy aunque está la edición, he trabajado mucho con él, sigo todavía buscándole la vuelta porque siento que no llega todavía a la gente de la manera como está editado. Se menciona en esta publicación de la revista del Universo que tú te vinculas en algún momento dado con la Fundación de Rescate de Fauna Silvestre Proyecto Sacha. Ujú. Cómo se dio esta vinculación y qué parte de tu trabajo se hizo allí? Bueno, es, para mí fue complicado. Ellos son muy cuidadosos con sus acciones y los animales que cuidan. Entonces, fue un año, yo siempre les digo que fue un año de acoso que les hice. Les escribía, contactaba gente y hasta que por último conseguí entrar y empecé de cierta forma a hacer voluntariado a través de la fotografía, a través de ayudas. Ellos si no me equivoco, en el 2023, en diciembre, fue 2022, pero fue justo 31 de diciembre, abrieron la reserva donde los animales se rehabilitan en su espacio y en jaulas enriquecidas. Entonces yo lo que hago es los domingos llevar gente en mi carro y les sigo haciendo contenido y trato de apoyarlos. Entonces cuando hace 2 años, puede ser, sí, ya, perdón, ando perdida en el tiempo, pero empecé la maestría de cine documental en la Universidad de las Artes y yo ya quería pasar de la fotografía al video. Al cine, ¿no? Entonces empecé a desarrollar el documental que venía pensando en hacerlo sobre Guayaquil y la relación con la fauna silvestre. Entonces, semanalmente los visitaba, seguía haciendo el voluntariado, llevando gente. Y bueno, y nuestra relación se dieron cuenta que mi intención al final era apoyarlos.
y la verdad es que ha sido una gran ayuda y yo tengo una gran admiración hacia ellas. Y ese Sí. documental que mencionas, ¿cómo se titula y si ya está terminado? No, se llama La ciudad que devora cerros y traga esteros. Ahorita se encuentra en proceso de edición final. Este miércoles, bueno, 3 de junio sería, no, bueno, estoy Hoy es perdida. 2, sería 4. El cuatro de junio lo presento el siguiente corte en Manzana 14, en el cine de Manzana 14 y de la Universidad de las Artes. Y está en proceso ahorita de edición y enviando a convocatorias para hacer su postproducción. Y bueno, es un documental que me nació porque para mí, de las ciudades que he vivido, Guayaquil es la que más en comunión está con la naturaleza y la tiene muy cercana, ¿no? O sea, desde que yo me mudé a Guayaquil cuando era pequeña, tenía iguanas en mi cuarto, culebras, zarigüeyas, o sea, todo el tiempo los guayaquileños estamos en esta conexión con los animales. Y bueno, y trabajando con Sacha descubrí que no solo son esos, o sea, hay toda una cantidad de animales alrededor nuestro que buscan volver a su hábitat, que están ahí peleando entre la ciudad y el bosque. Entonces, bueno, el trabajo trata un poco de eso, ¿no? Cómo se han desplazado los animales y cuáles son las consecuencias de eso. Pero una pregunta personal, porque cuando tú comienzas tu carrera, evidentemente concentrada en los temas del cine y de la fotografía, ¿tú ya tenías cierta sensibilidad sobre los animales y la naturaleza o se va desarrollando a lo largo de tu trabajo? Bueno, mi mamá siempre nos enseñó a cuidar la naturaleza, siempre. O sea, cuando veíamos la iguana en el cuarto, mi mamá decía, déjala ahí, ella se va a ir sola. Siempre era muy, muy consciente con esto. Esto no quita, ojo, y esto es un poco mea culpa, de que si entraba una culebra a la casa, nosotros no actuábamos de la forma que tenía que ser, porque existe el miedo y es algo que existe en general en la ciudad. Pero mi mamá siempre nos inculcó a amar a los animales y a la naturaleza, siempre. Entonces, yo ya cuando tenía 30 y pico de años, yo sentía que tenía que ser, em, no sé, que con mi trabajo tenía que devolver algo. Con el trabajo fotográfico, con video, yo sentía que tenía que devolver algo, que la fotografía tenía que tener una función, ya no solamente ser linda y colgarla en las paredes, sino una función, o sea, tenía que denunciar algo. Entonces ya con el trabajo del 2015 me di cuenta que ese era mi camino, pero ya fue a los 35 años. Me dediqué a la fotografía documental ya desde el 2013, 2012. Antes yo era camarógrafa y directora de fotografía y hacía programas de televisión, otras cosas, pero en los 30 fue que dije, ok, esto tiene que tener una función. Pero en ese título que es bastante llamativo y que, digamos, exalta la realidad, yo lo tengo muy claro y coincido 100% con lo que tú mencionas, porque esta ciudad ha sido torpe, porque es una ciudad riquísima, históricamente llena de esteros, llena de cerros, bosque seco, etcétera, pero su desarrollo ha sido totalmente contrario a esa naturaleza, porque hemos destruido los cerros, como tú mencionas, hemos rellenado los esteros, que eran maravillosos, y este daño, no, a pesar de que ahora todos nos llamamos ambientalistas y todos los chicos tienen educación ambiental, la ciudad sigue creciendo de esa forma. La ciudad sigue creciendo de esa forma, contrario a las leyes vigentes. El desarrollo de la ciudad sigue igual. Y te digo que yo viví en una ciudad en Estados Unidos que era todavía sigue siendo muy verde, y yo recuerdo que las urbanizaciones, para que puedan desarrollarse, la ciudad hacía una demarcación y decía, esta zona la puedes tocar, esta zona no las puedes tocar, estos árboles no los puedes tocar, esto sí, y tenían que más bien el arquitecto alrededor de eso planificar y desarrollar. Aquí no, aquí yo veo que todos los proyectos urbanísticos de la ciudad de Guayaquil, San Brondón, Durán, Daule, etcétera, lo que hacen es comprar un terreno, todo lo que está en el terreno lo destruyen siempre o casi siempre, tumban absolutamente todo, lo rellenan con material sacado de los cerros y luego tienen la osadía de poner 4 plantitas o 4 palmeras y dicen que la ciudadela es ecológica. O sea, es Sí. una cosa de locos. Y Ujú. se comen, si habían cerros, se comen los cerros, si habían bosques, se comen los bosques, si habían lagunas o humedales, se comen los rellenan y nadie dice absolutamente nada. Y eso ha sido histórico, histórico, y no veo que en la ciudad cambie.
¿Qué es lo que tú enseñas con este documental que vamos a ver en los próximos días? ¿Esto cómo queda reflejado? Em, Entra un poco, hay partes en las que entra una reflexión más mía, más personal, en la que hablo de la historia de Guayaquil. A mí me sirvió mucho entender esto para el documental porque era como que sí, o sea, están destruyendo y es algo histórico. Y encima esa idea de Guayaquil, lo que acabas de decir, de que el progreso es seguir creciendo y devorando, ¿no? O sea, cuando ya las ciudades del primer mundo están incorporando a la naturaleza, pasillos dentro de la ciudad para que corredores, no son pasillos, corredores para Corredores. que los animales, y nosotros seguimos con esta idea de, ay, hay que crecer y seguir más grande y destruir. O sea, perdón que lo diga, pero hasta hacer un aeropuerto allá en pleno bosque seco es una ridiculez para mí. Em, esta idea de expandirse todavía. Entonces, trato de tomar esa parte personal en el documental y decir, ok, Guayaquil nació y creció devorando cerros, ¿no? Ya, un poco investigando. Existía un cerro en la ferroviaria, existía un cerro en la Juan Tancamarengo que se usó y se destruyó para construir Urdesa. O sea, mientras creo que Guayaquil sigue con este sentido de progreso muy antiguo, creo que la gente lo único que le interesa es el dinero. Y a mí me pareció muy importante. Quiero ver cómo incorporo esto en el documental, porque tuvimos una charla hace un par de semanas en la Universidad de las Artes con las chicas de Sacha y con una persona de LOA. Y, y María José de Sacha dijo, ok, porque una persona preguntó cómo podemos hacer para tomar conciencia de eso. También es un poco como ciudadanos tener conciencia, ¿dónde estoy comprando mi casa? ¿Qué se hizo para hacer esta casa? ¿No? Un poco pensar, ok, o sea, un poco como arquitecto, o sea, otra vez, en otra charla hablábamos también que Guayaquil ya deberían empezar a crecer para arriba, ¿ya? Ya Claro, existen tú, tú- tú perdón, mencionaste, bueno, tú vives en el centro y sí, evidentemente lo que me da pena, yo no vivo en Guayaquil, pero por trabajo voy a Guayaquil todas las semanas y da pena que gran parte de Guayaquil por el fenómeno de inseguridad se ha venido abandonando. O sea, hay muchos lugares en el centro abandonándose. Urdesa, que también fue donde yo crecí, uno recorre Urdesa y ve la mitad de los locales vacíos porque dicen que se vende y se alquila porque está. Entonces, ¿por qué ir a destruir más zonas que están con verde, con bosque o lo que sea, cuando zonas como Miraflores, Urdesa, etcétera, pueden crecer para arriba? Y el mismo centro exactamente. de Guayaquil puede volver a repoblarse, pero entiendo que hay planes de grandes autoridades arquitectónicas nacionales e internacionales, pero lo que yo veo en la realidad, producto de la coyuntura de la inseguridad, es lo contrario. Es una ciudad que se está despoblando y se crece hacia las periferias, hacia San Brondón, hacia Daule, hacia la vía la costa, y lo que va pasando en la vía la costa es más destrucción de áreas verdes. Totalmente. Aparte, hablábamos una vez también esto, el tema de cuál va a ser la nueva ciudad, ¿no? Este concepto que tenemos de, yo por ejemplo, me encanta vivir en el centro porque si me quiero ir al súper, me voy caminando, me voy a una ferretería, me voy caminando. Mi trabajo, bueno, cuando trabajaba en la universidad, lo tengo cerca y me muevo a mis amigos, viven acá, entonces mi vida es del centro, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con estas ciudadelas? Donde la vida para ir a comprar un chicle, si quieres, tienes que agarrar el carro, irte a un centro comercial o una tienda, salir de tu ciudadela. O sea, eso ni siquiera tampoco es sostenible. ¿Ya? No, Sí. no se está pensando en una ciudad sostenible, se está pensando una ciudad basada en la seguridad y en el dinero. ¿Ya? Hay gente que le gusta vivir así, encerrado en el carro, no le gusta caminar por el calor, qué sé yo, pero deberían tener más árboles, debería poblarse más la ciudad. O sea, a mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho es lo que están haciendo los domingos, de cerrar las calles y porque la gente quiere ocupar la ciudad. No significa que no quiera. Aquí en el centro se llena de familias en bicicleta, en patines, vienen. Sé que está en Urdesa, también en la Víctor Emilio, están en Sauces haciendo eso. La gente quiere caminar, quiere usar la familia. O sea, yo el otro día, el domingo, veía, hacía un solazo y la gente estaba, o sea, entonces yo creo que, no sé, las autoridades deberían poner leyes, deberían decir, ok, como tú dices, hasta aquí llega Guayaquil, ahora
los contratos, los contratistas tienen que hacer de esta forma, o sea, no sé, pero yo intento con este documental que voy a hacer que le llegue un poco a la gente y que diga, oh, ok, o sea, porque es cuestión de decirles, no es o sea, mucha gente, sí, hay gente mala, no lo voy a decir, pero hay mucha gente que no lo sabe, no sabe que las O que no lo lechuzas, entiende, o que no lo entiende. exacto, no lo entiende. Entonces, solo con decirse, hoy día tuvimos una muestra de cortometrajes en el cine Manzana 14, fueron algunas personas y se quedaron maravillados con el tema, había muchos temas, eran temas ambientales, pero de todo el esfuerzo que se hace de las pequeñas comunas que están luchando por un territorio, decían, yo no sabía nada de esto, ya, y es solamente un documental, pero está pasando en Ecuador. Entonces, ok, no voy a pedirle a todo el mundo que sepa qué es lo que está pasando en la Amazonía, pero sí qué está pasando en tu ciudad y qué consecuencias tiene tus decisiones, ¿no? Claro, y sobre todo que a veces vivimos una hipocresía, ¿no? Porque a mí me molesta porque yo estaba metido en el tema ambiental buena parte de mi vida, inclusive desde que cuando existía Fundación Natura, que lamentablemente cerró sus puertas por malos manejos que tuvo en un momento de su historia. Y ya desde ese entonces se hablaba de todo esto, y ahí en esa época había mucho voluntariado auténtico. Pero luego también el tema ambiental, a mi criterio, se fue llenando de mucho, como dicen en inglés, greenwashing, ¿no? De mucho lavado de Mm. verde, de mucha hipocresía, de mucha moda, de mucho tema donde hay mucho más bla bla que realmente contenido. Y como te digo, hay muchas cosas que se llaman verdes y se dan golpes de pecho como que si fueran sostenibles, y a la hora de la hora no lo son. Y yo creo que la gente joven que sí se siente, digamos, que el tema ambiental es importante, que habla del cambio climático, que habla de la biodiversidad, que habla de los riesgos, digamos, de contaminación, etcétera, pero yo creo que sí nos falta pasar más de la teoría y del bla, bla, bla a la realidad. Y esa realidad es la que yo todavía no veo consagrada en la ciudad. Inclusive en pequeños señales, te lo digo, porque tú ves en las carreteras, en las calles, la gente bota todavía papeles y plásticos por la ventana de los carros o los colectivos. Entonces, de qué ambientalismo estamos hablando si a la hora de la hora su comportamiento no está alineado con lo que dice? Y yo Totalmente. creo que allí es donde tenemos que evolucionar mucho más como ciudad y como región. Totalmente, pero eso es un trabajo que hay que hacerlo poco a poco, hay que informar a la gente, ¿ya? Yo me acuerdo cuando era chiquita existía, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, un Juanita no sé qué, que había un comercial que decía, no hay que botar basura, o sea, hay muchas formas de hacer, lo que pasa es que no existen planes. Ahorita creo que también estamos más centrados en el tema de la violencia que no, no se está pensando en crecer como ciudad a nivel ambiental y sostenible, se está pensando más en estar seguros, como dije anteriormente. Em, es informar a la gente, o sea, yo solo hablando de mi documental o presentando los trabajos que he presentado, amigas mías me llaman y me dicen, oye, me acabo de encontrar una zarigüeya, ¿qué hago? Oye, están matando culebras aquí en mi barrio, ¿qué hago? Cuando antes no tenían esa conciencia, ¿ya? Entonces, es hablarlo. Y yo creo que es un trabajo que si las autoridades no lo están haciendo, yo creo que cada ciudadano también, o sea, nosotros, por ejemplo, el domingo fue la marcha anti-loda a nivel nacional. Em, y estaba, voy a decir casi que los mismos de siempre, ¿ya? La gente nos aplaudía, bueno, yo estaba haciendo, estaba cubriendo eso, la gente aplaudía, la gente, había una convención para rezar el rosario y y aplaudían y estaban contentos. Y se mueven, y mucha gente también piensa que poniendo like o compartiendo es activismo, ¿no? Es hacer, es estar presente. O sea, si se ha demorado eh, colocar esta ley Loda es porque la gente está peleando, porque salen a las calles, porque hay una resistencia. Entonces, es un poco también, y vamos, como dice un amigo, como dejar un poco el activismo de sofá y salir a hacer. Y se puede hacer desde muchas formas, porque también como tú decías, o sea, hay gente que dice que me parece perfecto, o sea, yo soy vegana, esa es mi forma de hacer activismo, perfecto, pero si yo no puedo ser vegana, ¿qué hago? Qué puedo hacer? O sea, hay muchas formas de ayudar, de educar, y no solamente una vía.
Ya, a veces pasa eso, lo que tú dices, que existen ambientalistas que piensan que es solo una vía y que tienes que hacerlo así, y uno tiene que ver la forma como desde lo que tiene puede ayudar. Bueno, Entonces, ¿mm? vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, este es un programa pregrabado. Estamos hablando con María Portalupi. Ella es fotógrafa documental, tiene una larga trayectoria tanto en la fotografía como en el cine. Ha producido exposiciones dentro y fuera del Ecuador y también tiene documentales presentados y algunos de los cuales van a salir próximamente al aire. Entre esos hablábamos en la primera parte uno muy interesante que espero verlo pronto, que se llama La Ciudad Guayaquil o La Ciudad que devora cerros y traga esteros. Y hemos venido hablando también de este vínculo con este trabajo fotográfico y de cine con respecto digamos, a una vocación de cuidado de la naturaleza, de cuidado del bienestar animal. Y quería hablar un poquito más de la gente de Sacha. Yo sé que tú no representas en esta entrevista a Sacha, pero has tenido una conexión cercana con ellos. Ellos en una época recuerdo que estaban en Urdesa. ¿A dónde opera ahora Sacha? No, siguen en Urdesa. Así que en Urdesa. Sí, sí, el centro de Urdesa sería como el centro de hospitalización y un poco de recuperación y, y ya pudieron tener el campo de rehabilitación que queda vía, o sea, vía Salinas, ya, vía De la playas, vía costa. eso. Em, que ese centro sirve de rehabilitación porque lo importante también es que los animales empiecen a perder el contacto con los humanos. Entonces, allá están los biólogos o los voluntarios, pero ya no existe este contacto cotidiano con los humanos. Pero siguen en Urdesa, siguen trabajando ahí, siguen luchándola cada día, que cada día la luchan, siguen ahí peleando por los animales. Es un trabajo muy conmovedor. Y no es por, ellos me dicen, no nos pongas así como los héroes, pero yo que he visto su trabajo, para mí es muy fuerte, realmente. ¿Y ellos cómo se financian? Donaciones, Donaciones. ¿sí? Por donaciones. Y de lo que tú Contactos, has visto, donaciones, ¿cuáles son los tipos de especies que más aterrizan donde ellos? zarigüeyas. Zarigüeyas. Igual depende de la época. Las zarigüeyas es lo más común porque obviamente existe esta idea, ¿no? Que nosotros en Guayaquil le decíamos zorro. Correcto. Eh, o que es bueno, hay gente que le dice pericote y que es un roedor. Para empezar, no es un roedor, es un marsupial. Y no saben la importancia de las zarigüeyas. Son inofensivas, totalmente. Son totalmente inofensivas. Son las únicas que no sienten el efecto del veneno de las serpientes, comen serpientes, es cosa de la naturaleza. Pero bueno, la gente mata a las madres, de ahí ven que tiene crías y llegan muchas zarigüeyas, culebras llegan algunas también y también depende de la época. Hay una época, por ejemplo, que llegan muchas lechuzas bebés porque las lechuzas anidan en los techos de zinc, ¿no? Y las lechuzas tienen un sonido que la gente piensa que es diabólico y muchas las queman. Entonces mueren las mamás, los padres y quedan las crías. Entonces hay una temporada que llegan muchas lechuzas. Por suerte una lechuza, aunque necesita mucho seguimiento y cuidado, son fáciles de liberar, a diferencia de un ocelote. Tienen muchos ocelotes también, que son los tigrillos, que ese es un proceso mucho más largo, es un proceso caro también, es caro, porque son exámenes, son un montón de cosas que hay que hacer. Entonces uno piensa, llegan ahí, se recupera. La serie de exámenes que hay que hacer, la serie de procedimientos son caros, son difíciles. Y ahí se sigue tratando de ayudarlos. O sea, no es tan fácil como uno piensa. Ahora que tú mencionas lo de la lechuza, también uno de los grandes enemigos es la ignorancia, ¿no? Porque así como mencionas el hecho de que hay ciertas creencias falsas con respecto con determinado animal, hay que exterminarlo, llámese la zarigüeya. Además, la zarigüeya tiene este concepto, pobrecitas, de que son como mega feas, entonces, y huelen Sí. feo. Entonces, la gente no las quiere tener ahí, no están muy felices de verlas alrededor de sus casas. Pero todo este esquema también se combate con educación, inclusive en el tema de la parte no animal, sino vegetal. Yo conversaba tiempo atrás con alguien del municipio
y decía que la lucha en Guayaquil es complicada porque lo que quisiéramos es reverdecer la ciudad, eliminar el cemento. Parecería que aquí la gente le encanta el cemento, prefiere, hay como un símbolo de estatus alrededor del cemento y como que no hay estatus alrededor de lo verde o de la tierra. Pero si tú pones cemento por todos lados, lo que estás haciendo, el suelo es impermeable, y con lo cual el agua rueda, el agua no se absorbe en la tierra, no se alimenta en los acuíferos, pero además los árboles dentro de la ciudad bajan la temperatura significativamente porque el árbol, digamos, aparte de ser una cobertura, también tiene una función, digamos, de ambiental importante. Y me decía esta persona que paradójicamente mucha gente cuando ponen los árboles no los acepta porque dice que les hacen basura, que le botan hojas, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, una cosa que uno diría de locos cuando en otros países amarían tener más árboles. Aquí cuando se le quieren sembrar los árboles en las urbanizaciones, perdón, en ciertas ciudadelas, no lo toman con buenos ojos. O sea, todo esto es un tema de educación. Imagínate, si nos han enseñado de que Guayaquil quiere ser Miami y nos pusieron palmeras, ¿ya? Y hace unos años Miami decidió sacar las palmeras porque no hacían sombra, ¿ya? Entonces sí, es como la palmera, a mí me parece, por ejemplo, lo que estás diciendo, voy a aprovechar para decir el gran problema que tuvieron los amanes con la cochinilla. Muy tarde se dieron cuenta, muy tarde decidieron hacer algo por ellos. Muchos se murieron, que era en la sombra, que en la vía, pues creo que es la avenida del periodista, no es periodista, pero la que está ahí por la Universidad de Guayaquil, que tenía esos samanes gigantes, tuvieron que sacarlos, se murieron todos. Ok, lo único bueno que han hecho es que ahora han puesto árboles endémicos, que samán, como sabemos, no es endémico. Vamos a ver, o sea, más adelante habrá, pero obviamente tienes toda la razón, existe todo, yo no sé todavía cuál es el concepto de primer mundo que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Cuando ya el primer mundo se dio cuenta, odio hablar de primer mundo y tercer mundo, pero ahorita lo voy a decir porque es un poco, yo siento que Guayaquil es una ciudad aspiracional, siempre lo ha sido en todos los sentidos. Pero entonces, ¿qué aspiras? O sea, lo que tú dices, el cemento, piensas que es progreso. ¿Cuándo llegará el momento de que nos demos cuenta que así como aspiramos a ser ese primer mundo, que va a ser muy difícil llegar tan pronto, tiene que ver con la naturaleza, con el cuidado, con que respiremos mejor, con usar menos el carro, con tener un buen transporte público, que exista una dinámica en la ciudad? No sé, no sé si Guayaquil va a poder cambiar en eso, o sea, em, no lo sé. No, 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 es lo que tú dices, es lo que la gente piensa, pero lastimosamente también es lo que las autoridades piensan y es lo que le dan. Sí, nos quedan 10 minutos, María Gabriela, y volviendo al tema inicial de la conversación, vinculado con tu vocación de fotógrafa y también de cineasta, si tú te proyectas hacia futuro, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué otras cosas quisieras hacer? Yo quiero seguir haciendo este proyecto. Ahorita estoy enviando convocatorias. El próximo proyecto y tanto, yo creo que con esto del documental ya me abrió un poco más el espectro. Antes era solo fotografía. Ahora aspiro a hacer documentales y seguir haciendo trabajos documentales de eso. Y ahorita el trabajo que estoy buscando, que estoy aplicando a las convocatorias, es los animales como medicina en culturas indígenas. Estuve averiguando sobre los cofanes y sobre la cultura pasto y el uso de que es entre Colombia y Ecuador, para irme unos 6 meses a trabajar allá. Estoy atrás de esas convocatorias. Yo siempre he trabajado sola, soy yo la que hace cámara, todo. Esta vez ya estoy pensando en tener un equipo tanto de producción como un sonidista para poder hacerlo más profesional, ¿no? Entonces, estoy en búsqueda, y creo que eso, o sea, voy a seguir con The Animal Human Project, es mi proyecto de vida, ya llevo 10 años. Siento que esta exposición me ha servido como una especie de lanzamiento del proyecto para que la gente lo conozca, porque ha estado en algunos lugares, pero un proyecto, otro proyecto, pero no como The Animal Human Project. Entonces, para mí ha sido muy, muy importante hacerlo aquí en Guayaquil, en mi ciudad, hacerlo en la Universidad de las Artes, que para mí es mi lugar, yo adoro la Universidad de las Artes, y sobre todo porque Guayaquil lo necesita. O sea,
Ahorita estuvimos atrás de poder traer colegios que vean la exposición, que vean mañana tenemos una muestra para colegios de los cortometrajes ambientales y un poco hablar de eso, ¿no? De decirles, ok, miren lo que está pasando, que los chicos puedan darse cuenta y que puedan sentir también por los animales. Y hablando de los colegios de la Universidad de las Artes, ¿cómo, en tu calidad de profesora, cuál es la percepción que tienes con respecto a esa sensibilidad que tienen los estudiantes? Me imagino que esta universidad, que no tiene tampoco tantos años de vida, tiene un número importante de estudiantes que buscan carreras vinculadas con las artes, pero ¿cuál es la visión de ellos de este tipo de problemas que hemos venido conversando? Yo creo que son bastante conscientes, pero lo veo ahorita un poco más conscientes del lado político, más que del lado ambiental. La Universidad de las Artes tiene un área de vínculo en la que van a colegios, a escuelas y los estudiantes están vinculados con eso. Em, en el tema ambiental, la verdad es que no tengo conocimiento. Sé que hay muchas materias que hablan de esto, de ecología y la ciudad, hablan de cómo relacionarse con el espacio público. Creo que va más desde ese lado, ¿no? Los chicos, o sea, de las charlas que hemos tenido, hay chicos que se han acercado, me han dicho cómo hago para ayudar, cómo puedo hacer para hacer voluntariado, gente que va a la exposición y me dice, no lo había pensado de esa forma. Pero sí, no, o sea, ahí como ya no soy profesora y yo estaba más como en algunas materias de fotografía, no sé realmente qué lado más ambientalista podría tener, pero no, o sea, te mentiría si te digo, ay, sí son súper comprometidos con la naturaleza, porque no lo conozco realmente. Estos proyectos como el tuyo, como el que estamos escribiendo del Animal Human Project, Human Project, correcto. ¿Tú crees que para poder replicar más, no solamente en tu caso, sino en colegas tuyos que puedan hacer cosas similares, falta más empuje en el Ecuador, falta más incentivos? Que comparado con tu experiencia, porque has estado en Europa, has estado también en Argentina, comparado con esos otros países, nos estamos quedando cortos en las ayudas para este tipo de proyectos? Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, el IFSI es una gran ayuda, pero entrar, o sea, ya quedar es un poco difícil. Pero existe gente, ojo, existe gente y ahorita podría decirse que se ve más en la sierra porque ellos tienen más vínculo con la Amazonía, de cierta forma. Ahorita cuando pedimos los trabajos para la muestra, son trabajos, algunos desde 2018, otros del año pasado, son varios trabajos ambientales, todos ecuatorianos. Necesitábamos que los chicos vean cuál es la realidad del país. Y se hace, o sea, de esta muestra estuvimos buscando, recogiendo en grupos, preguntando para ver quién quería mostrar su corto, pero también hace poco en Quito se hizo el Festival Ecuador, que creo que no sé si es la segunda o tercera edición que lo hicieron, también es totalmente gratis. Yo hablaba con el creador y me decía, ahorita lo que tenemos que hacer es que sea gratis porque la gente necesita verlo. ¿Ya? Yo creo que en tema de educación a nivel ambiental estamos ahí en pañales, pero la estamos peleando. Sí existen muchos grupos, sobre todo que se están preocupando por la minería ilegal y la contaminación de los ríos. El año pasado, por ejemplo, se hizo un documental que se presentó en este festival Ecuador, La vida de un río, de Naya Andrade, si es que no me equivoco el nombre, Naya Andrade. Y Ese gracias es el que sigue el río que alimenta Quito, ¿no? ¿Verdad? sí, el Machángara. Tángara. Y gracias a ese documental, gracias por lo único bueno que tenemos y esperemos que se mantenga así, es que aquí en Ecuador la naturaleza tiene derechos y por ese documental se logró abrir una causa para recuperar el río Machángara. Entonces, es lo que te digo, o sea, para mí la fotografía o el documental es muy importante que se haga, que se siga haciendo, que informe, que estaría mejor en cierta forma que no se quede en festivales y que se abra y que vaya a escuelas, que vaya a centros, a comunas, eso sería lo mejor. O sea, la otra vez hablábamos con una señora de Progreso que maneja, es como una dirigente los de Sacha le estaban diciendo las situaciones de los ocelotes, dice, allá se los comen, allá los matan. Entonces, un poco
es usar la fotografía o el documental para poder llegar a lugares que no se llegan normalmente. No le podemos pedir a alguien de Progreso o de Puna que vaya al cine, que venga al cine a Claro, verla, ¿no? pero ahí venía la pregunta vinculada con ese tema, porque claro, un principal reto es conseguir el financiamiento y poder tener la logística para que tú hagas en sí el documental. Exacto, El sí, otro reto es cómo difundirlo, los exacto. medios de difusión, porque por ejemplo este que tú vas a sacar, que me parece extraordinario, inclusive hasta el título, el de la ciudad que devora cerros y traga esteros, ¿cómo hacer que más gente lo vea? Nosotros, tú mencionaste el caso del Machángara, con tu pariente, con Carolina Portalupi, trabajamos muy de cerca con Fondagua, que era un proyecto donde yo trabajé hasta diciembre de este año, el año pasado, que Fondagua, al igual que el FONAG en Quito, trabaja por la recuperación de todo lo que tiene que ver con la provisión de agua de Guayaquil, que su única fuente es el río Daule. Y con un colega tuyo hicimos un documental justamente siguiendo la vida del río desde su nacimiento, aguas arriba en Manabí, hasta la ciudad de Guayaquil. Y inclusive se lo dimos, se lo dimos a muchas entidades, incluyendo el municipio de Guayaquil, pero la difusión ha sido muy escasa. Entonces mucha gente no lo ha visto. Mucha gente no lo conoce, mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene el agua. Cuando abre el grifo en su casa en Guayaquil, no saben de dónde viene el agua, que era lo mismo que seguramente sucedía en Quito. Entonces, hacer entender a la gente cómo es la vida de un río, la importancia de cuidarlo, los problemas que ya hoy tenemos, para mí es de fundamental importancia porque es un tema inclusive de supervivencia. Claro. Mira, hace poco estuve en unos cursos de estrategia de distribución de cine de unas chicas de Quito que formaron, se llaman Filmmakers, y han traído y trajeron varias personas. Bueno, fue online, pero también había clases presenciales. Y se habla mucho de la distribución. Es un tema para mí más difícil que la fotografía, el tema de la difusión, porque la fotografía es buscar convocatoria en vías y ya está. Bueno, hay otras cosas, pero digamos, en comparación con el cine. Y muchos hablaron de este tema de la difusión. Tú piensas siempre en los fondos, ok, primero para la producción, luego para la postproducción y ya tengo mi película. Y la difusión es muy importante. O sea, voy a aquí meter la fotografía, o sea, es un producto que se tiene, o sea, ¿para qué lo haces? Para que la gente lo vea, es un producto que necesitas que se vea. Entonces hay que pensar en la difusión. Vinieron dos colombianos, en Colombia obviamente este es un tema, ya ellos trabajan el marketing de películas a un nivel ya fuera de acá. Y es muy importante trabajar en la difusión, decir, ok, ¿dónde quiero llegar? Si yo estoy haciendo un trabajo documental ambientalista, entonces me voy a unir con los ambientalistas, vamos a armar carpas, pero obviamente necesito un fondo para eso, ¿no? Porque son viajes, o sea, todo el mundo piensa como, lleva nomás, no, son viajes, son personas, es una logística que está atrás. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo sí estoy en la fase ahorita de búsqueda de fondos para la edición y postproducción, y de ahí tengo que buscar una fase de difusión para esto. No, yo no lo puedo hacer sola moviéndome. ¿Por qué? Porque la gente no va, ¿ya? En el tema ambiental, como dije, seguimos en pañales. Entonces hay que ir un pasito más allá y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Es todo un tema el tema de la difusión, pero es eso sacarnos un poco el chip también y nuestro ego de decir, yo ya hice un documental, entonces todo el mundo lo va a ver. No, No, no funciona lastimosamente así. no. Mm, Bueno, te agradezco muchísimo por darnos esta hora de tu tiempo. Te deseo también éxitos en todos tus proyectos. Ojalá que cuando salga el documental, si quieres, te ayudamos también a difundir para sí, que la gente lo vaya a ver. Y creo que seguro. todas estas iniciativas deben ser promovidas y deben ser auspiciadas y ojalá que la gente pueda entender mejor lo que pasa, sobre todo en torno a esta ciudad que todos queremos llamada Guayaquil. Gracias por tu tiempo, gracias a todos también ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Gracias, Giovanni. Bueno, voy a poner aquí para que se pare esto de grabar y